Hola, te doy la bienvenida a Plenamente, un episodio más por aquí, ya cerrando la segunda temporada. Y hoy con una persona a quien considero un gran amigo, alguien que además ha compartido una trayectoria increíble con muchísimas personas, alguien con quien he podido compartir personalmente muchos momentos a nivel personal y a nivel profesional. Él es Mario Chamorro, es emprendedor, fue uno de los cofundadores y CEO de la plataforma Oye junto a J Balvin. También trabajó en Coursera. Y Mario, tú dices en tu página web que tu propósito es utilizar la tecnología para ayudar a que más personas sean felices en el mundo. Así que quiero hablar sobre eso, pero primero te saludo y te doy la bienvenida. Bueno, Caro, gracias por tenerme en tu segunda temporada. Y regresando a tu pregunta, mi propósito, interesante, pero yo creo que en este momento mi propósito es elevar mi alma y eso es lo que trato de hacer en el día a día. Y creo que profesionalmente sí es más utilizar a la tecnología para impactar positivamente la felicidad de las personas, pero por ahora eso lo tengo como en pausa. Uy, bueno, hay muchísimo que vamos a ir desmenuzando. Empecemos por tu trayectoria personal. Un hombre que nació en Pasto, Colombia, que inmigró a Estados Unidos y que tuvo muchas aventuras y eventualmente se convirtió en impulsador y activista de la felicidad. Cuéntanos cómo llegaste hasta ahí. Mm, Creo que siempre la curiosidad ha sido una gran amiga mía y la curiosidad también me ha empujado a hacer diferentes cosas. Bueno, la curiosidad y yo creo que también a veces como que el que me hayan dicho que no puedo hacer algo se convirtió como en un proyectil para hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando salí del colegio en Pasto, saqué uno de los peores puntajes en el ICFES y lo que me dijeron mis amigos, profesores, familiares es que la verdad no iba a lograr mucho en mi vida. Entonces, en ese momento dije, ok, déjenme intentarlo. Y la curiosidad me terminó llevando a Bogotá, donde viví por 7 años y estudié y terminé haciendo trabajos con política, de hecho, en ese momento. Estamos hablando de los noventas y finales de los noventas, principios de los 2000. Y siempre creo que en la vida uno no, o por lo menos yo no tengo que pensar mucho qué quiero hacer, sino que más bien lo intento y en el camino me voy diciendo si esto me gusta o no me gusta y hablaría desde la experiencia y desde el corazón. Entonces, la curiosidad y este reto me llevaron a Bogotá y terminé trabajando en gobierno y en algún momento ya no me sentía bien y fui donde una mentora mía. Desde los 19 años siempre he creado círculos de mentores alrededor mío porque creo que cuando uno se rodea de personas mucho más inteligentes o mucho más sabias que uno, de alguna manera u otra, eso lo impulsan a uno a ser mejor. Y en ese momento fui donde unas mentoras y le dije, oye, yo creo que el sector público no es lo mío. Y ella me preguntó que si hablaba inglés, yo le dije que no, me preguntó si había vivido en otro país que no sea Colombia, le dije que tampoco. Entonces me dijo, pues renuncia a tu trabajo, vende tus cosas y vete a estudiar inglés a Estados Unidos. Y soy bastante impulsivo para lo bueno y para lo malo, pero 4 meses más tarde estaba en Boston parqueando carros y pues con $1,400 en el bolsillo sin conocer a nadie y de esa manera como que fue una lección muy linda de humildad, donde nuevamente el mismo camino te va dando pistas sobre qué es lo que vas a hacer próximamente pero también no solo el camino, sino que también hay que poner mucha intención. Y nuevamente con esta idea de rodearse de personas más sabias o más inteligentes que uno, o personas de un muy buen corazón, terminé acercándome a un grupo de colombianos que estudiaban en Harvard y en MIT, tenían sus conferencias abiertas y gracias a ellos básicamente me acogieron en su grupo y me hicieron soñar más grande. Y por ejemplo, para mí yo nunca tenía en el mapa estudiar en Estados Unidos, pero ellos me dijeron que sí era posible y me mostraron diferentes casos
me inspiraron mucho y de esa manera terminé estudiando en Columbia University en Nueva York, cuando para mí eso solo era como para las películas de Walt Disney y la verdad es que gracias al impulso de ellos, pues me atreví a aplicar. Eh, y me atreví a aplicar fue también porque una persona que tú también creo que la conoces, Ricardo García, Rago, él me acuerdo que me hacía follow-up y me decía, Mario, ¿ya aplicaste? Y yo le decía, no, Rago, no he aplicado. ¿Y por qué? Y le decía, no, Rago, es que mira, yo trabajo casi que todos los días hasta las 11 de la noche y la biblioteca, el Boston Public Library está cerrado a esa hora y no tengo computador. Te estoy hablando del 2004, 2005. Y Ujú. él fue dijo, ya vengo, fue a un cajero, trajo $330 y me los dio y me dijo, pues cómprate tu laptop. Y yo le dije, ¿cómo te regreso este dinero? Porque en ese momento vivía a la ras de lo que hacía parqueando carros y para pagar renta, literal. Y me dijo, haz algo lindo por alguien que no conozcas. Y hasta el día de Mm, hoy, 20 años más tarde, siempre que tengo la oportunidad, sigo paying forward gracias a Rago. Entonces, paying por it eso digo que ahí forward. está la intención. Ujú. Qué lindo. Te voy a interrumpir acá porque estás hablando de estacionar carros, que era tu trabajo, y si Sí. no recuerdo mal, tienes una historia con alguien que te dio sus llaves para que le estacionara su auto. Y eso también te impulsó a tomar una decisión. Cuéntanos esa historia, porfa. Y luego regresamos al resto de tu trayectoria. Fascinante. No, está perfecta porque Rago me prestó su laptop y sí, lo compré y nada que aplicaba. Y ahí viene el reto, que es lo que mencioné al principio, que es la curiosidad y el reto. Y estaba literalmente diciembre 24, 2004 parqueando carros en una calle que se llama Charles Street en Boston. Y bueno, yo me paraba afuera de los restaurantes, el carro llegaba y yo les abría la puerta y en este momento llegó un carro con una calcomanía, un sticker atrás que decía Columbia University. Y yo siempre tiendo a contarle mis sueños a personas totalmente extrañas. Entonces recuerdo que como valet parking le abrí la puerta al señor y le dije, oiga, mi sueño es estudiar en esta universidad que usted tiene el sticker. Y él me volteó a ver y me dijo, mis hijas estudian ahí, yo no creo que tú puedas hacerlo. Entonces ahí otra vez, no, no puedo hacerlo. Wow. Y, Ah, pero fue buenísimo porque desde ese día se convirtió para mí en la esquina de los deseos. En esa esquina, uno de los deseos que pedí fue que iba a estudiar en Columbia University y que iba a give back, que era lo que me había enseñado Ricardo. ujú. Y, y bueno, ya ahí agarré las fuerzas y la energía, no sé si por coraje o por ego, lo que sea, pero apliqué y me aceptaron a la universidad y 4 meses más tarde me lo encontré a él en el mismo punto porque seguía parqueando carros porque la universidad empezaba un año más tarde. Y cuando lo vi, yo cargaba con la carta de aceptación en mi bolsillo atrás porque sabía que en algún momento me lo iba a encontrar y No le te creo. agradecí. Sí. Le dijiste gracias, gracias por el impulso. Wow. Ujú. Sí, le dije, no sé si se acuerda de mí, pero usted me dijo esto y que no podía entrar y mire, le quería mostrar que pues me aceptaron a la universidad y empiezo en agosto. Entonces, ¿Qué te dijo? gracias. Y me dijo, uy, como, sorry, que como que qué pena que he doesn't mean that, como que esa no era su intención. No, pero yo le dije que gracias y bueno, y después sí se me salió el trickster y le dije, y de pronto termino conociendo a tus hijas allá. Eh, pero Me bueno, encanta. no creo que Me las enc- conocí, pero bueno. Mario, me encanta que estás usando la palabra curiosidad, la palabra intención, la intencionalidad de tus actos y al mismo tiempo dejando que el camino te vaya llevando por tu trayectoria y tú has realizado muchísimos actos, has creado movimientos de activismo hacia la felicidad. ¿Por qué la felicidad? ¿Por qué ese tema? ¿Cómo Ujú. surge esa semilla de curiosidad sobre ese tema en ti? Inició principalmente creo que por mi padre. Mi papá era una persona que nunca tuvo un cargo importante. Nuevamente soy de Pasto, una ciudad chiquita, los que nunca han escuchado de Pasto, en el sur de Colombia. Pero mi papá sí era el que caminaba y todo el mundo lo abrazaba. Cada vez que hablabas con alguien sobre mi papá, te hablaban con mucho amor de él. Sin importar si era el alcalde o el mendigo de Pasto, todos gravitaban alrededor de él.
Entonces, al principio de mi vida yo me cuestionaba mucho y decía, papá, pero si todo el mundo te quiere, ¿tú por qué no haces cosas más importantes? Porque pues él compraba y vendía leche en un camioncito chiquito y, y él se reía. Entonces yo dije, yo también tengo este don que heredé de mi papá de hacer amigos y de generar cariño alrededor. Dije, pues bueno, si mi papá no utilizó este don, ¿yo cómo lo puedo utilizar? Y así fue como la primera semilla de que terminé metiéndome en el mundo de, pues, de happiness, porque después de esta historia que te conté de Colombia, terminé trabajando en Wall Street y después de esto terminé yendo a vivir a Boston nuevamente años más tarde, pero un día, llevado por la curiosidad, yo estaba trabajando en una aseguradora de salud que la verdad, bueno, gracias a Dios tenía ese trabajito, pero me aburría mucho. Pero fui a una conversación a las charlas de TEDx, en ese momento era 2009, y yo dije, si toda esta gente puede hacer cosas, pues su forma de vida con lo que ellos les gusta o ellas les gusta, pues yo, ¿por qué no? Y ahí fue que recordé a mi papá con esa actitud de buena onda y dije, ¿por qué no ha hecho nada él con esto? Y pues saqué una historia que se llamó Actitud de Turista, que tú la mencionaste en tu libro. Y Me gracias a este... encanta. De hecho, dentro del capítulo de la curiosidad, Sí, cito a Mario y su movimiento de actitud de turista. Por favor, defínenosla porque es radicalmente innovadora y al mismo tiempo muy sencilla de implementar. no, y gracias por mencionarla en tu libro, Caro. Y en este momento de mi vida, que estoy en transición de vida Mm, 15 años después de que la hice o algo así, es lo que me mantiene a flote. Pero mm. bueno, la actitud de turista es el estado mental que tenemos cuando viajamos a algún lugar, cuando cuando sentimientos e emociones como estar abierto, como estar curioso, estar aventurero surgen, pero pues la verdad para mí todo esto es un estilo para mí todo esto es un mindset, un pensamiento y que uno lo puede utilizar en el día a día, es decir, pues entre comillas, ver cada día como si fuera un viaje. Qué hermoso. Es también conocido como beginner's mind, la mentalidad del principiante en la, digamos, filosofía y las creencias budistas, por ejemplo, pero es exactamente eso, vivir el día con curiosidad, con apertura, que cuando uno es turista, todo le parece espectacular, la arquitectura, los sabores, los colores, la gente, todo, cuando estamos en nuestro día a día, en nuestros propios lugares pues todo es aburrido y meh, ¿no? Y como que no Mm. nos llama la atención. Actitud de turista fue uno de los primeros movimientos que creaste, pero tienes muchos más. Cuéntanos brevemente, así como lo que has creado de movimientos acerca del bienestar y de la felicidad. Y luego te sigo preguntando sobre tu trayectoria profesional. Vale, pues lo de actitud de nuevamente, como al principio mencioné, como que el camino te va dando pistas y te va mostrando cuál es el próxima destinación. Entonces, con actitud de turista, lo que hice fue tomar tres caminos. Dije, en ese momento mi compañero de apartamento estudiaba neurociencia en MIT. Le dije, pues hagamos experimentos con ratones y los hicimos. Y me mostraba él que cómo reaccionan tus neuronas cuando estás en un lugar nuevo y en un lugar nuevo definitivamente se movían de manera diferente. Para él era muy normal, para mí eso era una gran novedad. Segundo, me iba, como tenía un trabajo, y pues no es que renuncié a mi trabajo y me dediqué a esto, pero en mis coffee breaks o en mis lunch breaks, me iba a preguntarle a extraños en cafés o en restaurantes como, oiga, tengo esta teoría, que cuando uno es turista, uno tiene esta mentalidad y cuando uno aplica esta mentalidad en el día a día, cosas increíbles le suceden y al final les ponía de reto que utilizaran esa mentalidad y que si algo lindo les pasaba, me contaran. Y el final fue hacer experimentos en la vida mía. Entonces yo dije, ve, yo siempre he querido cantar al frente de muchas personas, siempre he querido hacer un triatlón, siempre he querido escribir en un periódico, pero la pena no me deja. Entonces utiliza esta actitud de turista, de ver las cosas como un beginner
y que uno está de paso, porque también esa es la actitud de turista. Y terminé cantando al frente de 3.000 personas, con un coro budista, terminé haciendo un triatlón, entrenando como a 4 científicos de MIT para hacer esto y demás, y escribiendo para El Tiempo, donde me publicaban columnas como en la página principal. Y las personas que había entrevistado en la calle me empezaron a mandar mensajes diciendo que encontraron novia, que encontraron su trabajo favorito, que están disfrutando más su ciudad. Entonces, cuando aprendí todo esto, sin querer queriendo, descubrí que la felicidad, o pensé, mi próximo hipótesis fue que la felicidad podía tener un impacto eh, importante en las personas. Entonces, con esa pista en la cabeza vino el segundo proyecto que se llamó Happy Post Project, que en la cabeza, pensando que la felicidad le podía mejorar la vida a las personas, fui a un restaurante en Boston también y, puchica, debería regresar a Boston. Bueno, y en este restaurante vi que la gente estaba muy aburrida y agarré post-it notes y un marcador y le pregunté a la gente en las mesas que escribiera qué los hacía felices. Y de repente la reacción fue súper bonita. Y dije, ves, tú, si esto suena chévere. Y una amiga me dijo, ¿qué tal si recolectas 3.000 de estos papelitos y haces una exhibición de arte? Entonces nuevamente viene la curiosidad y el reto que siempre vienen como a mi vida para hacerme hacer cosas. Y eso me llevó a recolectar 3.000 post-it notes en 2 semanas en Boston. Salí con una cámara a preguntarle a la gente qué los hacía felices y me prestaron un estudio de arte porque yo no era artista, pero el artista le encantó la historia y me dijo, claro, mira, aquí está mi estudio, los jueves tenemos Open Studios, así que utiliza toda esta pared. Y llegó un resto de gente y como que dije, ve, esto se siente bien y seguí preguntando a la gente qué los hacía felices y conclusión, terminamos recolectando casi 200.000 de estos papelitos como en 2 años. Entonces, y haciendo instalaciones de arte en diferentes partes del mundo, se replicó como en muchas ciudades y Wow, espectacular. Aquí te tengo que interrumpir y preguntarte, que me surge dale. la curiosidad profunda, ¿cuáles eran los temas o los patrones más comunes? Si tú hubieras podido como consolidar todos estos papelitos sobre una pared, ¿qué decía la gente? ¿Qué te respondía? Lo hicimos, de hecho, estaban Ah, en 4 categorías y decía camp, C-A-M-P, como acampar, pero en inglés. La ajá, C venía de conexión, entonces ahí venía, creo que el 80% de los post-it notes era pasar tiempo con mi familia, estar con mi esposo, estar con mi esposa, estar con mm, mi hijo, estar con mis amigos. Siempre era alguna actividad de conexión, era lo que los hacía más felices. La segunda A era de autonomía, que era de hacer sus propias ideas, hacer sus propios proyectos, de tener independencia pues mm, en sus proyectos o en sus ideas. La M venía de mastery, que es aprender. Entonces, amo aprender, me hace feliz aprender piano, me hace feliz aprender un nuevo skill o lo que sea. Y la P viene de propósito. mm. Entonces estas 4 fueron como las 4 categorías que recogimos de este experimento. Conexión, autonomía, mastery, como Mastery, más ser ma- maestro, ujú, aprender cosas nuevas, aprendizaje. y propósito. Ujú. Propósito. Obviamente me encanta esa última porque plenamente se enfoca en propósito de vida. Fascinante. Luego recuerdo, aquí les voy a hacer un paréntesis, con Mario nos conocimos de una manera muy graciosa. Resulta que los dos vivíamos en la ciudad de San Francisco y sus alrededores. Y él estaba muy, muy involucrado en todos estos temas de activismo, de felicidad. Y yo estaba con mi tema de plenitud, que también se relaciona con el bienestar, con la felicidad. Y alguien me dijo, ¿tú no conoces a Mario Chamorro? Yo no. Y otra persona me pregunta, ay, tú debes conocer a Mario Chamorro. Yo no. Entonces un día le escribí por LinkedIn y le dije, mira, tengo un montón de personas que me están diciendo que te debería conocer. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito? Y él, muy amablemente, a esta extraña le dice, sí, por supuesto, conozcámonos. Y nos conocimos, nos contamos nuestras historias de vida, delicioso, además un café muy icónico en la ciudad de Palo Alto, donde se activa muchísima creación en esta zona de Silicon Valley. Y luego me di cuenta y encontré fotos de fiestas anteriores en las que habíamos estado juntos, pero no sabíamos que no nos conocíamos supuestamente, pero en algún momento nos íbamos a conocer. Y tiempo después, Mario me dice, estoy creando un movimiento que se llama los Anti-Mondays, los antilunes, y me Es invita. verdad. Y la pasamos delicioso. ¿De qué se trataba este otro movimiento que creaste allá?
Es verdad, no, y qué bendición que atravesar, no sé, en la vida. Yo siempre he creído que your vibe attracts your tribe, entonces Ah, siempre creo en eso y que somos pues como guerreras y guerreros de luz y siempre de que luz. uno se encuentra, o más bien que se reencuentra, es como si se reconociera, como que te he visto Reconocer. Your vibe attracts your tribe. tribe. Tu vibración atrae tu tribu. Me encanta. Sí, Sí. entonces así fue contigo, como por eso creo que nos tomamos un café y al segundo ya estamos echando ideas sobre qué más podíamos, proyectos y cosas y terminé Total. yendo a un taller tuyo de también de awareness y también de estar consciente que lo hiciste en Airbnb porque estabas haciendo, bueno, todos estos talleres Sí, desde sí, Google sí. y bueno, y desde ahí nos hemos estado nutriendo con los proyectos del uno al otro Mm, en cafés, creo que es la oficina favorita de los dos, son los cafés. En sí. Bogotá, en Palo Alto, en San Francisco, en todos lados. Nos faltan más ciudades. Voy a ir a visitarte a más ciudades ahora que estás viajando tanto. Perfecto. Pero entonces, antilunes, ¿de qué se trataba? Antilunes. Cuando nos mudamos a Mountain View, que es donde está Google, a los que no conocen el Silicon Valley, son una serie de pueblitos que están dispersos alrededor de San Francisco y hay mucha soledad, la verdad. La gente se siente muy sola. Y de hecho es una de las causas más grandes de enfermedades de salud mental. Y claro, y llegué ahí en ese momento con mi pareja y nos sentimos muy solos y dijimos, ¿cómo hacemos para crear comunidad? Y fuimos a la casa de Pablo Neruda en Chile, visitando museos y cuenta la historia que a él le gustaba organizar unas cenas donde él invitaba a personas relevantes de Chile y eran cenas divertidas donde pensaban sobre cómo podía ser Chile un mejor país como para todos o qué sé yo. Y entonces salimos de ahí, yo le dije a mi pareja como, hey, por acá puede haber una idea increíble para que podamos generar comunidad. ¿Qué tal si hacemos una cena que suceda los lunes? Generalmente los lunes son días aburridos, en donde traigamos a 10 extraños y donde tengamos una temática que sea una conversación, una sola conversación de mesa y nos inventamos como cuál era la entrada, cuál era el plato fuerte, cuál era el postre, pero en más que todo era conectar gente de humano a humano, entonces decíamos, esto no es un espacio de networking, las reglas eran no divas, no takers y no bullies. Entonces empezamos a hacer estas cenas una vez al mes y de repente historias increíbles empezaron a suceder y se expandieron rápidamente como por 10 ciudades también, donde la gente se juntaba entre extraños y con este formato a cenar y eran conexiones bien bonitas. Hasta que llegó la Increíble. pandemia y dejamos de hacerlas, para ser honesto. Claro, obviamente. Fue espectacular. Recuerdo que fue un día de conexión distinto el que yo experimenté y luego me contaste que en Barcelona, en un montón de ciudades lo estaban haciendo. Y aquí una observación es que tú tienes esta capacidad de crear algo desde la curiosidad, desde la mentalidad de turista de, ¿qué pasaría si hago esto? Lo lanzas al mundo y ¡boom! Como que tienes una magia para que se amplifique y se multiplique, tienes un efecto multiplicador impresionante y muchas de las cosas que tocas es como ¡blip! Y se vuelven gigantes y como muy magnéticas, tienes ese magnetismo. Pero bueno, regresando a tu trayectoria profesional, esto está todo ligado. Eventualmente, bueno, seguiste trabajando en temas corporativos, trabajaste en Coursera y eventualmente renunciaste para ser el presidente, el Chief Executive Officer de Oye Wellness, que fue esta plataforma de bienestar junto a J Balvin. Y por supuesto, tengo que preguntarte cómo fue esa experiencia, tanto a nivel como de llevarle este tipo de conocimiento y contenido a las personas en el mundo hispanoparlante, como trabajar con alguien como él. Sí, pues bueno, yo creo que siempre, nuevamente, para mí el círculo de los mentores y las mentoras siempre ha sido importante. Entonces, yo tengo conversaciones periódicas con ellos
y con ellas. Y en ese momento yo trabajaba en Coursera y Coursera pasó un proceso pues de salir pública. Y cuando una compañía se vuelve pública, los procesos se vuelven mucho más fuertes y todo se vuelve más lento. Y yo reconozco que yo soy mucho mejor en compañías pues dinámicas o que están en un estado mucho más temprano. Cuando ya hay muchos procesos y demás, creo que me aburro. Y yo le estaba comentando esto a uno de mis mentores y él me dice, mira, hay un cantante de reggaetón que se llama José Osorio Balvin y ¿por qué no te reúnes con él en Nueva York? Vas a estar en Nueva York en lo del IPO de Coursera, ¿por qué no te ves con él? Y yo dije, bueno, claro, yo no conocía mucho del mundo del reggaetón, de hecho, pero pues nada, claro, Balvin había sido, pues es todo un popstar y yo no conocía mucho de ese mundo. Supuestamente iba a ir por un café con él en Nueva York y terminamos tejiendo una amistad muy bonita. De hecho, por ejemplo, para él es mucho más importante la confianza, más que el dinero que tengas o los diplomas que tengas o la familia que vengas. Él dice como que pues si vibramos, pues como podemos hablar. Entonces yo le dije, bueno, me senté a vibrar, me imagino. Y, y terminamos, me terminó invitando como a, hey, mañana tengo un estudio de fotografía, ¿por qué no vienes? O pasado mañana voy a estar grabando música. Y hasta que tuvimos como unas conversaciones muy profundas, él estaba en ese momento de la vida, venía de experimentar mucho depresión y ansiedad y tenía una gran preocupación pues por el estado de la salud mental en el mundo. Entonces, yo como venía del tema pues de felicidad, entonces dije, bueno, pues esto tiene sentido para mí para llevar algo que había dejado como con el fuego en bajo y pues era un buen momento para regresar a tratar de hacer algo en este espacio, pues no solo de la felicidad, sino de la salud mental. Y, y con eso y con la preocupación pues de ver los números del impacto negativo de la salud mental y sobre todo pues en la pandemia y que al día de hoy, claro, pues vos sabes que los números no han bajado, sino que por el contrario siguen creciendo, dijimos pues hagamos una solución. Entonces de esa manera se me encomienda a mí pues dirigir un proyecto donde creara un equipo, levantar el capital, inventar un producto y fue una experiencia bien interesante, bien bonita porque fue creación al 1000% y donde trajimos a expertos latinoamericanos y expertas latinoamericanas en diferentes áreas del bienestar emocional. Entonces teníamos, por ejemplo, trajimos a un chamán de México, pero a una sanadora de voz de Argentina, pero trajimos a una experta que hace mantras, pero trajimos también a unas chicas de Medellín que hacían bailes como de perreo, pero para sacar la angustia. Y de esa manera, con un concepto ahí como muy creativo, hicimos mucho contenido y, y entre México y Medellín y Los Ángeles y sacamos pues lo que es Oye, que lo lanzamos con Balvin en Nueva York en el Wall Street Journal y posteriormente Naciones Unidas nos llamó donde José dio un discurso muy potente ahí en la Asamblea General, había sido uno de mis sueños en la primera semana cuando conocí a José, le dije, vas a ver que dentro de poco vas a estar dando un discurso en Naciones Unidas y así fue. Wow, espectacular. Tantos temas para tratar acá. Quiero enfocarnos un poquito en la parte de salud mental para las personas en Latinoamérica. ¿Qué observaste y qué puede ser diferente en nuestra cultura que nos pueda llevar a niveles de depresión, ansiedad o burnout, que más son altos niveles de estrés? ¿Hay algo en particular en nuestras culturas que nos acerquen más a ello? Pues mira, cuando estábamos empezando a buscar cuál iba a ser nuestro acercamiento desde Oye.
hicimos alrededor de 500 entrevistas en Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia y latinos en Estados Unidos. Y una de las preguntas era que cuál era la reacción cuando una persona escuchaba la palabra salud mental. Y recuerdo que el 96% tenía una reacción negativa. Y cuando investigamos un poco más, decíamos como que viene en tu cabeza cuando escuchas la palabra salud mental. Nos decían que venían, por ejemplo, imágenes como la del asilo de Arkham, que es el de Batman, donde van todos los locos y los villanos. Nos decían una película de Jack Nicholson, de, ¿cómo se me olvidó? La del Ku Klux, bueno, se me olvidó cuál es el nombre, pero también es de un asilo, o bueno, o generalmente las referencias eran negativas, nadie, era muy rara la ocasión donde alguien tenía una ocasión, una impresión positiva. Y otra de las preguntas que hacíamos era en qué momento de la vida su percepción de salud mental cambió de esto no existe a como algo que esto es que hay que eso es una prioridad y muchos de esos, generalmente la gran mayoría, era por algún episodio trágico, bien sea de algún suicidio o de alguien muy cercano experimentando una depresión, por ejemplo, muy severa. Entonces, por ejemplo, hablé con un amigo que conozco hace 17 años y cuando le hice esta pregunta sobre en qué momento su percepción de salud mental había cambiado, y él me dijo, esto no se lo había contado a nadie, Mario, pero cuando yo era niño, el mejor amigo de mi papá se suicidó y a mí y a toda mi familia, mi papá nos dijo que de esto no se volvió a hablar. Y es la primera vez en la vida que después de eso vengo a hablar sobre esto porque ahí fue cuando se me cambió mi percepción. Entonces, Wow. No se habla de Bruno, ¿no? Como ese personaje de esta película también que nos recuerda que, de Encanto, sí, exacto, de que eso no se de habla. esto no se habla. Silencio, tabú, por supuesto. Wow. Entonces, yo creo que dentro de Latinoamérica, nuevamente, uno, la percepción negativa, dos, que cuando se descubre de esto no se habla, sobre todo en generaciones de los Sí. 40 y para arriba, yo creo que las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes. Y el tercero era que había también, creo que mucho, pues no creo, no, había mucho machismo, pues desde lo que recolectamos, de la información que recolectamos Ujú. como eso es para los débiles o eso es una enfermedad de ricos o sí, no eres como muy fuerte. Interesante. Entonces, esa fue de Fíjate las cosas que que encontramos. sí, fascinante. En el trabajo que yo vengo realizando de enseñar mindfulness, atención plena, que son prácticas laicas, pero de alguna manera también tiene su cierto origen en el hinduismo, el budismo, cuando las llevamos a ambientes hispanoparlantes, latinoamericanos o latinos, hay cierto rechazo porque es como esto va en contra de mi religión. Entonces, prácticas que la Mm, neurociencia nos ha indicado que son muy útiles para trabajar temas de salud mental, para manejo de estrés, para manejo de resiliencia, para cultivar tantos aspectos que nos llevan a la plenitud, a la tranquilidad, a la serenidad mental, son rechazados también en nuestras culturas, en muchos casos, y como dices tú, en generaciones especialmente mayores, por temas religiosos. Entonces aquí estamos viendo una combinación que hasta ahora lo estoy como atando todo de, pues, de aspectos que no nos ayudan a trabajar. Y encima de todo, voy a hablar de la población latinoamericana en Estados Unidos o en el exterior, digamos, fuera de sus países. Bueno, tenemos que trabajar muchísimo, como tú y yo lo hemos experimentado personalmente, aprender un nuevo idioma. Bueno, el estrés, la ansiedad que le suma el ser inmigrante, pues si vamos añadiendo y agregando todos estos aspectos, todos estos ingredientes, pues obviamente el resultado puede ser muy complejo, muy difícil. Todos son ingredientes que van sumando y es en español no sé cuál es, pero es un compound interest que va creciendo con el tiempo y de ahí viene mi próximo episodio, que es después de hacer Oye, yo termino 2 años más tarde de empezar Oye, me dio burnout y el burnout fue diagnosticado por mi terapeuta.
el burnout se manifiesta, lo que me decía ella era en tres aspectos principales. El primero es físico, el segundo psicológico, el tercero es emocional. Entonces, dentro de los síntomas que yo los tenía todos, estaba en el físico un mal funcionamiento digestivo, pero en la parte psicológica estás muy estresado, muy estresada, tienes muchos nervios, sientes como si me levantaba y sentía como si un león estuviera en la puerta de mi cuarto y ese león no hubiera comido hace un mes. Entonces eran miedos con mucho estrés, un nivel de estrés muy alto. Y el tercero emocional, primero que todo, por ejemplo, estaba demasiado reactivo y segundo, también las cosas que generalmente me ayudaban o que me gustaban ya no me llamaban la atención, como subir a la montaña, como hacer ciclomontañismo, como meterme al mar, cosas de esas como que ya no me llamaban la atención. Entonces, cuando mencionas, Caro, los diferentes ingredientes que dijiste, claro, cuando uno se muda acá, aprender un nuevo idioma, mantener la visa, conseguir el trabajo, tener, bueno, mil factores y eso lo amplificas por años, pues claro, yo tenía ya mi, mi gasolina de resiliencia ya estaba al tope y de hecho yo pensaba que yo era una persona muy resiliente y me daba muchos piropos a mí diciendo yo soy muy resiliente, me pasa algo y al día siguiente ya estoy creando algo. Esta vez el cuerpo ya me dijo, no, la verdad no, ya no, ya no te ayudo. Wow, y es que yo creo que también hay un mito sobre la resiliencia que pensamos que es eso, como me sucede algo y al otro día ya estoy bien y sonriente. La resiliencia es tener la habilidad de sentir lo que nos esté sucediendo, de Mm, transmutarlo y transitarlo, dure lo que dure. Y no es hacernos los fuertes, que eso es otro tema de nuestra cultura. La sociedad también nos lleva a ser muy fuertes y a resistir y a echar la cabeza o a levantarla, ¿no? Como mentón arriba, sigue adelante, de manera a veces artificial, cuando en lo profundo de nuestros corazones no estamos bien y no tenemos muchas veces el vocabulario o el conocimiento de reconocer eso que no está bien. Y aun cuando lo tenemos, también podemos querer demasiado, anhelar demasiado, trabajar demasiado, no darnos espacios de descanso, bueno, tantos factores que pueden contribuir a eso. Y me queda sonando mucho la C de CAMP que nos mencionaste antes, de ujú. conexiones cuando estamos de nuestras familias, cuando tenemos que empezar relaciones y amistades de ceros, cuando no tenemos esta red de apoyo que tenemos en nuestros países. Bueno, es muy, muy diferente. Entonces sí que juegan un papel muy, muy importante. Y aquí también quiero resaltar que personas como tú y como yo, que hemos trabajado tanto por investigar, por poner en práctica las herramientas o las prácticas o los ejercicios o las actividades que nos llevan a la felicidad. Tú usas la palabra felicidad, yo uso la palabra plenitud. Me gusta más la tuya, la verdad. Sí, plenitud, felicidad, todos queremos ser felices, pero bueno, es esto como este estado, ¿no? De alta vibración, de estar contentos, de estar con alegría. Pero a pesar de todo el conocimiento que podamos tener, a pesar de todas las experiencias, los retiros, todo lo que hayamos podido tener, igual podemos experimentar estrés, ansiedad, burnout, en mi caso, ataques de pánico, en tu caso, Ujú. nivel de También, agotamiento extremo, hoy también tuve ataques de ataques de pánico. pánico. Ujú. Entonces, yo creo que aquí es importante nombrarlo y normalizarlo, que esto no es para débiles, esto le puede suceder a cualquier persona y también darnos cuenta que es una fase y que también puede tener un fin. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo lo identificaste y cómo lo manejaste y cómo estás ahora? Gracias, Caro. Sí, primero, ¿cómo identifiqué el burnout? Primero, nuevamente hablando con mi terapeuta. Em, Segundo, hablando pues con las personas más cercanas a mí, entonces con mi pareja, pero también con mi mejor amigo. Y, y de esa manera creo que para ellos era como muy obvio que necesitaba parar, no para mí. Y siempre lo posponía. De hecho, duré meses tomando esta decisión.
pero fue un suceso importante que marcó la diferencia y fue a mi papá, que era mi persona favorita en la vida, entró, le dio el 1 de agosto del 2022, le dio un brain stroke. Mi papá entra en coma y es Mm, por casi un mes. Y es en ese momento que me surge la pregunta, ¿qué significa morir bien y cómo puedo vivir bien para morir bien? ujú, Paralelamente terminé yéndome a un retiro de Vipassana. No era el primero, creo que era el segundo, el tercero. Los que no saben, Vipassana es una técnica de meditación y son retiros de silencio y meditación donde uno medita alrededor de 10 horas al día. Y en ese momento para mí fue como muy claro el mensaje. Por ejemplo, los budistas decían o dicen, me dijo mi profesor de ahí, me dijo como, mira, para que puedas servir a otros, primero tienes que servirte a ti mismo. Y me preguntó, ¿te estás sirviendo a ti mismo? Y como que dije, uy, de pronto no, estoy enfocado en servirle a todos menos servirme a mí mismo. Y es en ese momento cuando tomo la decisión ya de aceptar mi burnout y de aceptar que necesitaba parar y con todos los miedos que tenía de decirle a mis cofundadores, a mis inversionistas, a mi equipo y demás, dije, es momento de ponerme a mí de primero. Es entonces curioso porque ya tenía como clara la idea, pero nuevamente sucede otro episodio y es que manejando de regreso de este retiro a la casa, eran 4 horas, y le digo a mi pareja, hey, ya lo decidí, voy a renunciar. Y me dice, excelente, ¿cuándo? Y le digo, no, pues en algún momento este año, porque uno siempre o yo siempre trato a aplazar ese tipo de decisiones. Me dice, ok, y es en esa manejada cuando me entra un ataque de pánico. Y en el ataque de pánico, mi pareja me lo manejó muy bien. Cuando ya está otra vez normal, me preguntó ella, ¿qué crees que te está tratando de decir tu cuerpo? Y vino desde lo más adentro. Dije, no, ya tengo que renunciar ya. Y a los 2 días renuncié y es en ese momento cuando decido tomarme un año libre porque recordé que cuando cumplí 40 años hice un ejercicio de hacer 4 diapositivas de cada década de mi vida. Nuevamente, un ejercicio sacado de la manga, este no lo saqué de ningún libro ni nada, pero dije, cada diapositiva representa una década, de los 0 a los 10 años, 10, 20, 20, 30, 30, 40, y voy a tener cuáles son mis highlights o las cosas positivas, cuáles son los lowlights o negativos y cuál fue un aprendizaje principal. Y dentro de los lowlights que yo tenía de los 10 a los 20, 20, 30, 30, 40, era que casi nunca me tomaba vacaciones, que yo lo miraba como, hey, soy un gran trabajador, pero claro, casi que en 3 décadas si no tomas una buena vacación, pues el cuerpo te va a fallar. Entonces, por eso decidí tomarme un año libre para dedicarme a mi bienestar, por un lado, pero también acompañar a mi padre, que estaba en su proceso de morir bien y mi objetivo era apoyarlo en su proceso nuevamente de partida, pero esos eran mis 2 objetivos. Y en ese momento, claro, le bajas el volumen al trabajo, se le sube el volumen a todos los demonios personales que no has atendido antes, que estaban en fila, vienen y te golpean la puerta como: "Oye, ¿te acuerdas de mí? Claro, mm, mira, en el 2011 te dio un cáncer a ti y lo que hiciste al salir del hospital fue crear proyectos. Bueno, ahora sí me vas a poner atención". Y así como ese, vinieron a desfilar muchos de las cosas, que no había atendido. Como dijiste ahorita, me gustó mucho tu concepto de resiliencia, como no es pararse rápidamente, sino es sentir. Y yo creo que me faltó sentir mm. mucho y este año sí me he dedicado como a estar muy presente y a sentir, y a hacer mucho trabajo personal, pero creo que me ha llevado mucho a, bueno, a priorizarme a mí, que me ha enseñado mucho a quererme a mí mismo. Y tiene mucho, mucho sentido esto que dices de bajarle el volumen al trabajo, al ruido externo, y poder subir el volumen a nuestra conexión interna, a toda esa sabiduría que tenemos por dentro, a las cosas que tenemos que sanar, abrir espacios de pausa. Yo en mi libro digo, puede salir un espacio de pausa que pueden ser 5 minutos antes de mandar un email del cual te vas a arrepentir, o puede ser 6 meses o un año sabático para abrir espacios
pensar en lo que sigue, hacer introspección o simplemente ser, para ser. Y este año te ha traído muchísimos aprendizajes, digo yo, viéndolo desde afuera, Mm, entre tomar la decisión difícil de renunciar a un trabajo que te estaba dando mucha visibilidad, muchísimos aprendizajes, asumo, a nivel profesional. Estabas un poco at the top of the world. Recuerdo viéndote en periódicos, revistas, noticieros, en Apple, en Wall Street, en las Naciones Unidas, y como, wow, y no me alcanzo a imaginar lo que fue tomar esta decisión para priorizarte a ti, priorizar tu salud mental. Pero además de eso, has tenido lecciones que has compartido conmigo y con muchas personas públicamente del duelo. Cómo alguien con tus conocimientos y tu sabiduría transita el duelo. em, yo creo que ha sido uno de los años más difíciles de mi vida y es interesante, Caro, porque cuando uno mira de pronto, digamos, si te pongo como alguien me enseñó los tres cofres, en el primer cofre, si como que si conoces a Mario, vas a pensar que está en Naciones Unidas, en Fast Company, en Entrepreneur, no sé qué, entonces dices, wow, este man está on top of the world. Pero si el segundo, nos vamos al segundo cofre, y si realmente conoces a Mario, Mario ha estado en muchas transiciones personales. Y si realmente, si tú vas al tercero, y si realmente conoces a Mario, ha estado como en unos años más complejos y de más aprendizajes. Entonces, creo que de los aprendizajes lindos, bueno, primero que todo, uno de mis mentores me decía que even pretty flowers grow from shit. Y, y claro, pues yo creo que uno a veces no aprende cuando uno está en el mejor momento de la vida, pero cuando uno está en momentos complejos es cuando se vienen más aprendizajes. Entonces, nuevamente, para mí fue este año darme cuenta de la importancia del tiempo libre, que no le había puesto atención antes, y también darme cuenta que un año en la vida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nuestra expectativa de vida hoy en 2024 son 83 años, si no estoy mal. Es decir, un año de vida representa 1.2% del tiempo que nosotros estemos en este planeta. Entonces la pregunta era, ¿eres capaz de regalarte a ti misma 1.2% de tu propio tiempo que estés en este planeta para ti? También creo que con mi padre fue de las experiencias más mágicas que he vivido en la vida, porque tener la oportunidad de poder acompañar a las personas que más quieres en su proceso de morir, fue súper poderoso. Y lo que hicimos con él fue redefinimos a la enfermedad. Entonces, en vez de, bueno, a él después de su brain stroke, le perdió la capacidad de hablar, de caminar, pues él siempre necesitaba una o dos enfermeras hasta para poder ir al baño, pero dijimos con él, pero pues sigue vivo. Entonces le preguntaba, papá, ¿qué quieres hacer hoy? Él decía, película. Bueno, subamos a la silla de ruedas y vámonos para el cine como cualquier persona. Heladito, heladito. Bueno, entonces el otro día para comer helado o al parque. Entonces, generalmente hablando con personas contemporáneas a mi papá en sus ochentas, a ellos cuando les pasa un episodio de salud, lo que tienden es a esconderse y a aislarse y a estar en una cueva y pasan años muchas veces. Entonces, lo bonito, pues considero a mi papá valiente porque a él no le importó verse cómo se veía y me siguió la corriente. Y dentro de esas, le dije a mi papá, hagamos una película, papá, porque cuando yo era niño hacía películas y él era mi actor principal. Le dije, ¿qué tal si eres mi actor principal ahora? Entonces, hicimos un cortometraje con él donde trajimos a la familia de él a reunirse en Pasto, que no se veían hace 40 años no se veían en Pasto, y nuevamente esto es parte del proceso del buen morir. Y la gran final de la película era hacer una premiere donde iba a ser una experiencia de red carpet, alfombra roja, y pues lo hicimos. Entonces, rentamos un teatro y donde estudié yo en los noventas, mi papá en los cincuentas. Dije, ¿cómo hago para llevar gente ahí? Y se me sumó el periódico de Pasto, la radio de Pasto, la televisión de Pasto.
y empezó a moverse mucho este mensaje que la enseñanza de la película era honrar a papá y honrar a mamá. Y entonces se movió mucha energía porque era como, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá que lo amas? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a tu mamá a una cita? Entonces, movió mucho eso. Y el día de la premier llegaron más de 500 personas. La gente hacía unas filas gigantes para tomarse fotos con mi papá, como si él fuera una gran celebridad, como si fuera un Tom Cruise o algo así. Y mi papá estaba muy feliz, abrazando a todo el mundo, muy orgulloso de su película. Cuando presentamos el corto, hasta hicimos una parodia de los Óscares, donde él estaba compitiendo con Ryan Gosling y Joaquin Phoenix. Y pues mi papá ganó al mejor actor, Obvio. un poquito amañado, eh, pero fue una noche demasiado mágica y a los 3 días de la premier mi papá partió Mm, y se fue. Y fue muy lindo porque ¿quién carajos le dice adiós a la vida, se despide de la vida dándole, abrazando a 500 personas con un tuxedo, corbatín, con corbatín, alfombra roja. Ay, con ma, su sonrisa oreja a oreja y recuerdo orgulloso de su tanto. enfermedad también? Mm, Él ya no estaba mejor, él seguía igual. Entonces, fue muy lindo, la verdad, y con él planeamos su funeral y todo. ¿Y qué te imaginas? Le dije, no, pues una fiesta, me dijo. Y bueno, papá, fiesta. ¿Y qué quieres en la fiesta? Música. Bueno, ¿qué más, papá? Uf, empanaditas. Bueno, entonces terminé organizando una fiesta, la verdad, en vez de un funeral y le pedí a la gente que vistiera amarillo en vez de negro y pudimos resignificar la muerte como un acto trágico y triste a la muerte como una celebración de la vida, que para mí era mi intención principal, era celebrar que tuve un papá pues tan bello y que me contagió con tanto amor y yo quería era celebrar su vida en vez de llorar su muerte. Así que cuando se fue, tanto mi mamá como yo estábamos bastante en paz. Y ese fue parte del duelo, pues todavía sigo en duelo, más otras cosas que me han pasado en la vida. Y el duelo, pues están como los estados del duelo, pero la verdad es que eso es como un espagueti que va por todos lados. Pero para mí la mejor receta ha sido lo que dijiste, claro, de plenitud, es mm. sentir. Entonces yo creo que antes llegaba la tristeza y yo salía corriendo o me inventaba un proyecto y ahora llega la tristeza y le digo, bueno, sentate aquí al lado mío, aquí está la banca, aquí caemos los dos. ¿Quieres que echemos una lloradita? Bueno, echemos llorada. Entonces, ¿qué te ayuda para llorar? Ay, ver películas tontas que nos hagan llorar. Listo, veamos películas tontas que nos hagan llorar. Pero sí, sí la acompaño ahora. Y sí, muy enfocado en sentir y en estar presente. Entonces, para mí ha sido un gran ejercicio estar presente y bueno, será un ejercicio que lo termine haciendo hasta que me vaya de este planeta. Ay, qué hermoso. No, no te imaginas a mí. La historia de tu papá, de verdad, me tocó una fibra muy profunda. Me hizo reflexionar sobre mi propia relación con mi papá. Me acuerdo que estábamos en un cafecito, de nuevo, creo que esto era en Bogotá, y me contaste, no, estoy haciendo una película para mi papá. Y yo como, ¿qué? Pero tu papá está enfermito, no sé qué, sí, tiene enfermera 24 horas, pero no, le llevamos la cámara, mis amigos me están ayudando, estamos filmando y hacemos escenas, no sé qué. Y yo como, wow, qué manera de darle un nuevo significado a una enfermedad. Y luego ya, otra vez, otro ejemplo de Mario tiene una idea y ¡puf! El universo conspira, se vuelve algo gigante. Y luego cuando veía las fotos y los videos de ese día, de la premier de la película de tu papá, además el diseño de la portada de esta película, o sea, otro nivel de tu creatividad y tu magia en cada momento de la vida y ver la sonrisa de tu padre con su corbatín hermoso, elegante en su alfombra roja tomándose fotos y saber que a los 3 días partió al otro plano y que esa fue su despedida. Yo no me imagino una despedida más linda, mira, siento escalofrío absurdo pensando en esto y que Mm. tú y toda tu familia le hayan dedicado todo este tiempo y fíjate que tú renunciaste y pudiste abrir ese espacio para estar presente, que es la palabra que acabas de usar, presente en ese momento tan, o sea, no hay momento más trascendental que ese para una persona.
Así Mm. que de verdad qué lección tan hermosa. Les vamos a compartir en los comentarios el link para que puedan ver todo este trabajo tan maravilloso que ha hecho Mario. Y lo que estaba reflexionando es la manera en la que tú, a medida que estás transitando tu vida, creas movimientos, exploras, indagas, investigas, tanto intelectualmente como con todas tus actividades, tus movimientos, tus acciones, tu creatividad para encontrar mayor plenitud. Entonces, inicialmente fue el tema felicidad, porque esa era la palabra que Ujú. seguramente en esa edad, en la universidad, inmigrante, esto me llama la atención. Luego, cómo podemos llevarlo a las relaciones, a crear comunidad. Luego, a nivel ya mundial, con Oye. Luego, a nivel más personal, con tus retiros, con la meditación, la introspección. Y en este último ejemplo que nos acabas de mencionar es la transición final, es la muerte. Y aún en medio de ese momento, tú estás buscando cómo darle un nuevo significado, cómo vivirlo de nuevo y cómo darle ese toque de magia a lo sagrado que es la vida, independientemente de la etapa en donde te encuentras. Y me parece que eres un ejemplo de vida espectacular. Me encanta todo Mm. lo que haces, me encanta todo lo que seguramente también vendrá, pero sobre todo la luz que iluminas. Mario constantemente se pone ropa amarilla. Yo tengo aquí como este pantalón amarillo de Mario, iluminando que llega, ilumina el salón a donde llega con su magia, con su creatividad. Y para cerrar, quiero invitarte a que nos cuentes, bueno, ya tras bambalinas, lo que fue el mundo del reggaetón, y así como alguna historia Ujú. eh, interesante que quieras compartir. Sé que publicaste un blog sobre lo que fue acompañar a J Balvin en su gira reciente por Europa, estar en ese mundo, lo que fue trabajar con tantos creadores de contenido, lo que fue trabajar en Coursera con tantas universidades en Latinoamérica. No sé si te surge alguna historia, alguna anécdota divertida que nos quieras compartir. Sí. Bueno, del mundo del reggaetón es que, nuevamente, yo creo que anteriormente a Oye, el reggaetón era un género de música desconocido para mí, pero en algún momento estábamos en un cumpleaños de José y fui con otro de mis cofundadores y muy americano y él sin nada que ver con música latina ni nada. Y cuando lo volteé a ver, él estaba bailando feliz y yo dije, un momento, si él está disfrutando este momento, él está presente y en cambio yo estoy con mi rechazo que es muy tonto porque es una historia que de pronto el rebelde de Mario cuando era metalero dijo, no, esa música latina no. Y dije, pero un momento, ya tengo 43 años, entonces decidí cambiar el chip y fue un gran aprendizaje para mí es nuevamente estar presente, pero estar abierto, pues, y lo que, y sobre todo a lo que está más, a lo que más rechazo a uno le genera es donde hay un aprendizaje más grande. Y en este momento, de hecho, estoy haciendo una película sobre la historia del reggaetón, entonces terminé no solo, no solo aprendiendo a aceptarlo, sino, pues la verdad, pues, pues con la boca abierta, pues es que cuando, claro, en los últimos 14 meses he estado visitando 60 ciudades en, no sé, en 3 continentes y en cada rincón que voy, así sea el más chiquitín del planeta, alguien está escuchando reggaetón y pues saber que es vieno en gran parte desde Colombia, desde Medellín pues como que es algo muy bello y sobre todo saber que Medellín en los 90 era una ciudad de narcotraficantes y de Pablo Escobar y demás, al saber que ahora es una potencia creativa y que 900 millones de personas lo están bailando, escuchando por lo menos mensualmente en Spotify, entonces digo, wow, como que tonto yo, más bien como meterme en mi burbuja chiquitica de rechazo y más bien decir qué grande todo lo que ha generado esta ola de creatividad. Y la generalización que voy a hacer es que además el baile, la música es algo que a las personas en toda Latinoamérica nos mueve por dentro, obvio, alrededor del mundo, pero yo creo que en Latam mucho, mucho, mucho más. Y en nuestros países es tan importante la cultura, ya sea reggaetón o de cualquier tipo, para transitar, para sentir y para
como de sanación somática en muchas ocasiones también, así que es súper importante. Y vamos a estar muy pendientes entonces de tus próximas creaciones. Siempre, por supuesto, cuenta con todo mi apoyo, me encanta verte, me encanta Gracias. tu trayectoria, tu historia y todo el legado que estás dejando en tu vida de manera además tan auténtica y tan sencilla y tan práctica. Así que gracias por este espacio. Sé que estás en San Diego, te voy a dejar a que disfrutes el resto de ese sol precioso de San Diego. Y nada, seguimos súper pendientes de ti. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Caro, a tu audiencia también por escucharnos, a los que lograron terminar escuchando tanto tiempo. Qué valientes que son ellas, qué valientes que ellos son ellos. Entonces, gracias por escucharnos. Un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.